Bueno, hermanos, como dijimos en la oración, hoy estamos celebrando el día de mayordomía. El mensaje está especialmente dedicado a enfatizar la mayordomía. Por eso el tema que hemos escogido para exponer la palabra lo hemos titulado Servicio Obediente, porque al final de eso se trata. Somos siervos, Él es el Señor y el servicio obediente es nuestra responsabilidad. Nos estaremos apoyando en Juan capítulo 13, los versos que leímos del 3 hasta el 17. En un ensayo escrito por un autor anónimo hace muchos años, dice lo siguiente. Esto fue escrito acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fue escrito con estas palabras. Han transcurrido 19 largos siglos, desde que, en el momento en que se escribió esto, ¿no? Y hoy el Señor es el centro de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Estoy absolutamente dentro de la verdad cuando digo que todos los ejércitos que jamás hayan marchado, todas las marinas de guerra que una vez se hayan formado, todos los parlamentos que jamás se hayan reunido, todos los reyes que alguna vez hayan reinado en conjunto, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tan poderosamente como lo ha afectado aquella sola vida, refiriéndose al Señor. Estas son palabras impresionantes cuando uno reflexiona en lo que dice. Y son palabras que tienen que ver con la persona más fenomenal que alguna vez haya proyectado su sombra sobre el paisaje de esta tierra. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, Jesucristo es único. Él es imponente en el sentido más verdadero de esta palabra. Lo vemos en los evangelios. Pero, ¿cómo fue realmente Jesucristo? De manera personal, en su ser interno. ¿Hay realmente algún pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, donde Él se describa a sí mismo? Bueno, sí lo hay. Ahora, ¿cuadra tal descripción con la idea común acerca de la grandeza humana? ¿Cuadra tal descripción con el concepto que la sociedad de hoy tiene de la grandeza y del éxito? No. A diferencia de los más influyentes tipos de celebridades, la descripción que Jesucristo hace acerca de su persona no se parece a la del personaje popular que nos hemos acostumbrado a oír. Sin lugar a dudas, esto convierte al Señor Jesucristo en un personaje fuera de serie. ¿Cuál fue la descripción que Él hizo? Bueno, creo que solo hay un pasaje en que nuestro Señor describe su hombre interior y lo hace con sus propias palabras. En realidad emplea dos palabras básicas para describirse. Y este pasaje está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 28 y 29, donde podemos leer lo siguiente. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es un llamado de Jesús a aprender de Él.
no aprender de algún ser humano, de algún siervo humano, de algún hombre o mujer de Dios. Es un llamado a aprender de Él, a mirarlo a Él, a modelarlo a Él. Aprended de mí. ¿Qué hay que aprender de Jesús? Dice que soy, se está describiendo Él mismo, no lo está describiendo alguien, son sus palabras, manso y humilde de corazón. Las dos palabras que Jesús toma para describirse son mansedumbre y humildad. Soy manso y humilde. Son dos calificativos que le describen como el siervo por excelencia, como la encarnación misma del servicio. Manso es una palabra que significa fuerza bajo control. Usted y yo podemos referirnos a un caballo que ha sido amaestrado como una bestia mansa. ¿Y quién puede dudar de que un caballo que hasta ese momento ha sido un caballo salvaje tiene fuerza o no tiene fuerza? Pero es fuerza bajo control. Mansedumbre significa fuerza bajo control, no es debilidad. El término humilde, pero humilde no en la fachada, no en la vitrina, no en lo que se ve. El Señor dice humilde, de corazón, auténtica humildad. El término, repito, no significa débil e insignificante. Francamente, hermano, es significativo el hecho de que cuando Jesús levanta el velo del silencio y de una vez por todas nos da un vislumbre de sí mismo y de la descripción de su persona, de la realidad de lo que Él o de que Él está constituido en su ser interno, emplee estos dos calificativos, manso y humilde. Son dos palabras que realmente escasean en nosotros, los seres humanos. Y sobre todo es importante considerar que Dios está dedicado a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo diré en otras palabras, Él quiere que usted y yo seamos como fue el Señor, que usted y yo manifestemos esas mismas cualidades. Es decir, que nunca nos vamos a parecer más a Cristo que cuando nosotros implementamos en nuestra vida esas dos características. ¿Y de qué manera podemos implementarlas? ¿Cómo podemos imitar al Señor? ¿Cómo podemos ser como Él? ¿Cómo? Por medio del servicio. Por medio del servicio obediente. Y empleo la palabra servicio y empleo la palabra obediencia. ¿Por qué? Porque ambas características están unidas. Ambas marchan juntas como si fueran hermanos siameses. No pueden separarse. El Señor dijo, nada hago por mí mismo, Juan 8, 28 y 29. Hago siempre lo que le agrada al Padre. Su propia vida fue una ilustración viva de la obediencia y del servicio. En otras palabras, Él practicó lo que predicó, como ningún otro haya vivido alguna vez o vaya a vivir. Es una ilustración muy clara de cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de aquellos que le hemos conocido.
la ilustración del estilo manso y humilde que Jesús modeló en su propia vida. Ahora, dije modeló porque estoy hablando de que lo manifestó, y creo que no hay otra ilustración más clara de esto que aquella experiencia relatada en Juan capítulo 13, donde el Señor Jesucristo expuso lo que significa ser manso y humilde de corazón. Por medio de una acción que Él realizó, ilustró lo que quiere decir servicio obediente. Y qué importante es para todos, especialmente para todos los que estamos acá, y en este domingo en que estamos recordando lo que significa que somos siervos, administradores, como dice Pablo, de la multiforme gracia de Dios, de todo lo que Él ha derramado sobre nuestras propias vidas para que glorifiquemos su nombre mientras estamos en este mundo. Ese acto relatado en Juan capítulo 13 describe un momento extraordinario. Y es el momento en el cual el Señor Jesucristo lava los pies a sus discípulos. Sé que es una historia conocida y me temo que por ser tan conocida pueda perder el impacto que contiene. Sobre todo por los personajes que en ella están envueltos. El Señor Jesús, el Maestro y el Señor, y los discípulos. Y es el Maestro y el Señor el que toma una toalla, un lebrillo, se ciñe la toalla y va lavando los pies a seres mortales, pecadores, que formaban parte de sus discípulos. Y al Jesús hacer esto, nos deja algunos principios de valor permanente con relación al servicio. Quiero decirles que esta escena relatada en Juan capítulo 13 ocurrió en la Jerusalén del primer siglo. Recuerden que en aquel momento las calles no estaban pavimentadas. En realidad, dentro de la mayoría de las ciudades de aquella época, ni siquiera habían oído hablar de calles pavimentadas. Eran senderos, callejuelas que llenaban Jerusalén. Y muy parecido a los callejones tortuosos, los caminos de áreas rurales donde están todos llenos de polvo. Imagínense, cuando llueve, esos senderos se vuelven barro. Sucede hoy en nuestras áreas campestres y sucedía en los tiempos de Jesús. Por tanto, habían costumbres que tenían la intención de lidiar con esos inconvenientes. Una de ellas, por ejemplo, era que el anfitrión, el que recibía a las personas, proporcionara a un esclavo y lo colocara en la puerta de su hogar. ¿Con qué intención? Para que lavara los pies de los invitados a medida que estos llegaran. Bueno, hoy lo que se hace es que usted llega a ciertos hogares y de pronto ve junto a la puerta el calzado, ya le están transmitiendo un mensaje. Quítese los zapatos. En aquella época se lavaban los pies de la gente cuando llegaban a las casas. Ese siervo se arrodillaba con una jarra de agua, o lo llamado un lebrillo, una toalla, e iba lavando el polvo de los pies de cada uno a medida que llegaban. Así las personas estaban listas para entrar a la casa. El calzado, las botas, las sandalias, se dejaban en la puerta.
Bueno, esa costumbre todavía prevalece en el lejano oriente. Ahora, si un hogar no tenía un esclavo para esta tarea, uno de los primeros invitados que llegara bondadosamente asumiría el papel del esclavo de la casa y lavaría los pies de los que fueran llegando. Era una costumbre muy común. Ya sé que ustedes están pensando qué harían si estuvieran en aquella cultura. Quiere decir que la gente nunca iría a las reuniones. Todo el mundo se ponía a esperar a que fuera el otro el que llegara primero. Me imagino al marido diciéndole a la mujer, ¿y cuándo nos vamos? ¿Irnos? Imagínate. No te apures por llegar de primero. Si llegamos primero tenemos que lavarle los pies a la gente. ¿Tú te imaginas lo que es estar lavando los pies al pastor? Vaya, para no poner otro ejemplo, ¿no? Y así la gente se demoraría, ¿verdad? Bueno, el ser humano no ha cambiado mucho desde aquella época. Ahora, lo que parece interesante, y nos recuerda esto, es que ninguno de los discípulos se había propuesto o se había ofrecido voluntariamente para convertirse en el que lavara los pies de los demás. Ninguno de ellos estaba dispuesto a humildemente hacer este trabajo. Así que aquel recinto estaba lleno de corazones orgullosos y pies sucios. También es interesante el hecho de que aquellos discípulos estaban dispuestos a pelear por un trono, pero no por una toalla. Vuelvo a repetir, las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Hay gente que está dentro del pueblo de Dios y a veces por años, pero viven autoengañados en que es mejor el trono que la toalla. ¿Yo hacer ese trabajo? No, eso no es para mí. Yo quiero que revise ese sistema de pensamiento retorcido y lo compare con el ejemplo que estamos presentando. Es realmente significativo quién tomó la toalla, quién agarró el lebrillo. Y como él dijo, si yo, el maestro, al que ustedes llaman maestro y llaman Señor, lo he hecho, es como decir, ¿quién te crees que eres para no hacerlo? El maestro, el Señor, Dios mismo, el que nos creó, nos colocó en este mundo, por el que vivimos, el que nos salvó, se humilló de semejante forma. Vamos a leer el relato de lo que ocurrió, por favor. Dice el verso 3 del capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, fíjense, él sabía todo, y que sabía que había salido de Dios y a Dios iba, cosa que no se puede decir de ningún ser humano. Él sabía quién era Dios mismo, y sabiéndolo. Una cosa es saber quién eres y otra es creerte que eres alguien que en realidad no eres. Por eso Pablo dijo, y cada uno de vosotros piense de sí con cordura. Que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque lo contrario es una locura. Hay gente que se creen que merecen todo, que son los dioses en miniaturas. Es interesante cómo lo presenta la Biblia. Él sabía que había salido de Dios y que regresaría a Dios. Se levantó de la cena, se quitó su manto. Dice la palabra,
tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso le dijo: no estáis limpio todo. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Bueno, vamos a detenernos por acá un momento para reflexionar en tres observaciones de lo que hasta aquí he leído. Tres observaciones que nos ayudan a clarificar qué es servicio. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de servicio obediente? En primer lugar, el servicio genuino, el servicio obediente, es algo que no se anuncia. Yo quiero que usted mire el pasaje que acabamos de leer y observe a ver si usted ve que Jesús dijo: seguidores, discípulos, les voy a hacer una demostración de servicio. Observen cuán humilde soy. Dijo eso el Señor. De ninguna manera. Simplemente se levantó sin decir una palabra, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó y empezó a lavarle los pies. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 1, Mateo capítulo 6, verso 1, donde Jesús comienza a enseñar de la hipocresía de armar un espectáculo religioso con cosas que Dios nos ha dado para que le glorifiquemos y sirvamos a otro. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Miren, esta era la clase de vida que llevaban los fariseos. El orgullo era puro orgullo el que le salía por los poros. En Mateo capítulo 23, en el verso 5, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 23, verso 5, antes, refiriéndose a ellos, hacen sus obras para ser visto de los hombres. Si uno realmente quería conocer a estos tipos, si quería saber si había algún rasgo de humildad en ellos, lo único que tenía que hacer era acercárseles lo suficiente para pasar un tiempo con ellos, y tarde o temprano ellos iban a publicar sus propios titulares. Lo iban a anunciar. Por eso es que en Mateo capítulo 23 Jesús dice las palabras que dijo sobre estos. Palabras tan fuertes. Y a diferencia de estos impostores religiosos, hipócritas, el Mesías, el Señor, el Maestro, Dios mismo, se levanta de la mesa, tranquilamente se quita el manto externo, toma una toalla, agarra una jarra de agua y lebrillo en mano, pasó apaciblemente de hombre a hombre. Ahora, por favor, entiendan que ellos no estaban sentados como los pintó Da Vinci en su famoso cuadro que, bueno, últimamente fue objeto de burla. La realidad es que los discípulos y el Señor no estaban sentados
como aparece en esa obra de Da Vinci titulada La Última Cena. Bueno, él merece todo nuestro respeto como artista, pero perdió la realidad bíblica cuando pintó esa escena a través de los ojos del Renacimiento. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sentados en sillas de respaldo de cuero o con respaldo de cuero. Ellos no estaban sentados en un comedor, todos a un lado de la mesa. En aquellos tiempos la mesa estaba prácticamente en el suelo. La gente se reclinaba sobre el codo mientras ponía o su cuerpo yacía sobre un delgado cojincillo o una alfombra más grande que cubría todo el suelo. Es decir, que la persona estaba recostada sobre el codo medio y los pies quedaban para allá. O sea, allí estaban los pies y a partir de esos pies comenzaba la cabeza de otro. Quiere decir que si los pies de uno no estaban lavados, el próximo que se sentaba junto a él iba a estar muy enterado, ¿verdad? Los estaba mirando cada rato. Era prácticamente imposible evadir la realidad. La mesa era un bloque de madera bajo, rectangular, sobre el cual se colocaban los alimentos. Se comía con las manos. No habían utensilios como nosotros usamos hoy. En esta posición, si los pies, repito, de un individuo no estaban limpios, la persona que continuaba se iba a enterar. Sería difícil pasar por alto uno que tuviera los pies sin lavar. Esa era la escena en la que Jesús comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llega a Pedro, el típico Pedro, durante todo ese momento la conversación superficial, trivial, había acabado. Ellos comenzaron a ver el espectáculo de su Señor lavándole los pies. Creo que sus conciencias comenzaron a sentirse culpables y a darse cuenta del error que habían cometido. Creo que la culpa comenzó a abrirse paso en sus corazones. Pedro probablemente tuvo que haber retirado sus pies, haberlos encogido hacia sí cuando le dijo: no, Señor, mis pies no. Nunca lavarás mis pies. Desde ahora y hasta la eternidad, no, Señor. Jesús lo hizo en silencio. No lo anunció. Es decir, que lo que él enseñó en Mateo capítulo 6, él mismo le dio vida. Lo practicó. Y aquí encontramos el segundo principio. El servicio obediente incluye recibir bondadosamente, así como también dar bondadosamente. A veces el orgullo se manifiesta en que estamos dispuestos a dar, pero que no me den, porque eso me hace vulnerable y me hace ser visto por los demás con lástima. No quiero que me den, mejor yo doy. Pedro era así. No estaba dispuesto a manifestar su vulnerabilidad. Al fin y al cabo, Pedro entendió quién era aquel que estaba allí lavándole los pies. Era el Señor. De ninguna manera Pedro iba a dejar que el Señor le lavara los pies sucios. Ahora, yo les pregunto, ¿es eso humildad? No lo es. A veces se necesita más gracia para recibir que para dar. Y esa renuencia a recibir realmente expone el orgullo. Entiendo la renuencia de Pedro. Para él en ese momento era difícil ser siervo, especialmente cuando se trataba de tener que recibir algo de otra persona.
Pero Jesús le dice algo muy fuerte a Pedro. En el verso 8 le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y esto me lleva a una tercera observación. Servir de manera obediente no es una señal de debilidad interna, sino de increíble fortaleza. Sáquese de la mente que servir, sin importar qué acto de servicio o de qué acto de servicio se trate, te disminuye. Es una debilidad. Sáquese de la mente que eso no está para usted, para su nivel. Cuidado con ese globo tan inflado. Porque a veces el Señor envía el alfiler de una experiencia dura para que lo desinfle. Fíjense que no hay manera de evadir el golpe ni el efecto de las palabras que Cristo le dijo a Pedro. En realidad lo que le dijo, escúchame Pedro, si no me permites hacer esto, hasta aquí llegamos. Vete. Así que cualquiera que haya vivido pensando que ser manso y humilde es ser débil, que haya pensado que porque Cristo era manso y humilde fue más débil, más bien débil y carente de energía, realmente ignora las Escrituras, pasa por alto declaraciones como esta que Jesús hizo. El hecho de ser siervo no implica en ninguna manera que no habrá confrontación. No implica en manera alguna que no se dirán palabras fuertes a otros. No es que usted va a ser literalmente una alfombra que todo el mundo pise y que simplemente todo lo que los demás hagan siempre va a estar bien. No es eso, no es el modelo de Jesús. Estas palabras fuertes fueron realmente necesarias, especialmente tratándose de Pedro. Fíjense si fueron efectivas que el pendular Pedro, y digo pendular porque estaba en un extremo y después se fue a otro, entendió el mensaje. Por eso dice abruptamente, atropellando sus palabras, Señor, no, dame un baño. Al principio no quería que le lavara los pies, ahora le dice que le dé un baño. No era necesario, bastaba lavarle los pies. Después que Jesús hizo que Pedro dejara su reacción exagerada y que volviera al equilibrio, se sentó un rato entre los hombres que había lavado sus pies y comenzó a decir cosas muy profundas. Ahora era el momento de hablar. Dio el ejemplo, ahora iba a decir. Verso 12. Observen lo que dijo. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Ocupó su lugar. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta tan rara, ¿verdad? Digo rara porque obviamente ellos sabían lo que él había hecho. Les había lavado los pies. Preste atención a esto. ¿Por qué? Porque algunos toman este verso de la Biblia como un mandato de que estamos en la obligación de practicar el ritual del lavamiento de los pies unos a otros. Pero cuando usted está realmente reflexionando en lo que aquí dijo el Señor y cuando le dice, ¿saben lo que he hecho? Ellos sabían lo que él había hecho, les lavó los pies, pero al Jesús hacer esta pregunta, está expresando que lo que él tenía en mente iba más allá del lavamiento literal de los pies. Él quería darles una enseñanza que iba más allá de ese simple acto. Jesús siempre es así, siempre. Lo que estaba tratando de hacer era que ellos pensaran profundamente y vean lo que les dice.
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, preste atención. Va más allá de la práctica literal del lavamiento de los pies. El siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Él les hizo una declaración sorprendente, les declaró el papel de autoridad que tenía sobre ellos. Les recordó quién era Él, Maestro y Señor. Les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Bueno, yo creo que cuando Jesús va diciendo esto, yo me imagino lo que cruzó por la mente de los discípulos. Si yo lavé vuestros pies, lo obvio que estaban pensando era, ahora ustedes deben lavarme los míos. ¿Por qué? Porque así es como pensamos nosotros. Esa es la carnalidad de nuestra mente y de nuestro corazón perverso. Claro, en el caso de Jesús, si Él hubiera dicho esto, habría sido un enorme privilegio. ¿A quién no le hubiera gustado lavarle los pies al Señor? Si usted y yo hubiéramos estado allí, nos habríamos colocado en fila para lavarle los pies al Señor. Pero eso no era lo que Él estaba tratando de enseñarles. Él les dice, lávense los pies unos a otros. En otras palabras, el servicio obediente se practica en el contexto de nuestras relaciones, en el cuerpo de Cristo unos con otros. Fíjense, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es para nosotros también. En ese nivel es donde nuestra obediencia se somete a la máxima prueba. Y Él remacha su enseñanza con el verso 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿qué dijo Él? Ejemplo os he dado para que se predique o se enseñe, se estudie los domingos. No. Ejemplo os he dado para que formen grupos de discusión y discipulado y mediten en este pasaje. No. Ejemplo os he dado para que aprendáis de memoria mis palabras y las repitan con frecuencia. No. Lo dijo claramente. Estaba buscando acción, no teoría. Verso 15, dice Él, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús va al fondo del asunto. Os dejo un ejemplo de lo que debéis hacer. Cumplir mis mandamientos, mis instrucciones. En la medida en que lo hagáis, estarán manifestando cuán genuino es el amor que tienen por mí. Él le lavó los pies sucios y luego les dijo, hacedlo vosotros también. El llamado es al servicio, servir a otros. Puede que en un momento incluya lavarle los pies a alguien, pero también puede incluir mucho más, ¿verdad? Tratar con dignidad a alguien que prácticamente la ha perdido. Tratar con dignidad y respeto a alguien que es o que fue creado a la imagen de Dios y su vida se va apagando porque ha sido desechado como basura. Desgraciadamente, esta es una manera en que mucha gente vive hoy. Y lo doloroso es que hemos llegado al punto de tal insensibilidad que le consideramos más valor y le damos más respeto a un animal
que a una persona. Personas que tratan a los animales como si fueran personas. Y esos mismos tienen familiares en home, como le dicen, hospitales, muriéndose, llegando al final de sus días, siendo atendidos por alguien ajeno que lo hace sin amor, simplemente porque le pagan. Algo está mal en esta sociedad. Algo está mal. Algo está mal dentro del cristianismo también. Porque se nos olvida de qué se trata y quién es el ejemplo. Al pensar en lo que Cristo hizo, siento vergüenza. Porque se nos ha olvidado quién es Él y lo que significa servir. Al mirar el modelo de Jesús, al mirar sus mandamientos, hay tres detalles que me gustaría que no ignoráramos y con ellos terminar. La obediencia en el servicio significa participación personal. Verso 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Usted no puede servir al Señor de lejos, en el anonimato, por internet. No hay tal cosa como un seguidor de Cristo a distancia. Hay que involucrarse. Hay que estar cuando hace falta. Eso fue lo que hizo el Señor. No podemos servir estando ausentes. No podemos servir si el objetivo del servicio está más allá del alcance de nuestro brazo. Piensa cómo te gustaría que otros te trataran. Haz tú lo mismo. Jesús lo hizo. No para que lo publicaran en el diario de Jerusalén a la mañana siguiente, lo hizo en silencio. Pero el servicio obediente significa participación personal. No puede haber un cristiano sin iglesia. No puede haber un cristiano que no sirva en absolutamente nada. Se está engañando. No importa cuánto diga que ama al Señor Jesucristo. Son mentiras. Puras mentiras. Para servir hay que involucrarse, hay que estar. Y en lugar de criticar a los que están, empiece usted estando, asumiendo un compromiso. Yo pienso, y ya llevo varios años en el ministerio, que la obra del Señor hubiese sufrido mucho si no fuera por aquellos héroes anónimos. Esa gente que prefieren pasar desapercibidos. Aquellos que no se paran en un púlpito a predicar, que no cantan, que no están entre los nombres de la directiva, ni de diáconos, ni de pastores, ni de misioneros. Esos don nadies que tienen un corazón de siervo y que están dispuestos a hacer lo que otros no hacen, a embarrar sus manos como otros no están dispuestos a embarrarlas, a recoger lo que alguien dejó regado y no le importó, a apagar la luz cuando los demás se fueron, a revisar que los aires hayan quedado en la temperatura para que la iglesia no bote su dinero, a ir a los utensilios de limpieza y
tomar algunos ingredientes porque vio algo en el baño y como esta es su casa, no quiere que esté sucia. ¿Se ha puesto ustedes a pensar qué sería de la obra de Dios si no fuera por esos héroes silenciosos? Yo como pastor doy gracias por la vida de todas esas personas que Dios pone en el cuerpo de Cristo, porque son los que están cuando uno los necesita. Y simplemente por el gozo de servir. La obediencia en el servicio significa participación personal. No podemos servir a distancia. No podemos. Para esto no sirve la tecnología. La presencia es necesaria cuando alguien está llorando, cuando alguien necesita el apoyo de otro. No es para que tú llegues y le des un sermón. Simplemente por estar allí. Segundo, la obediencia en el servicio reclama un altruismo como el de Cristo. Miren Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, en otros textos leemos cosas como estas. En Mateo capítulo 20, verso 28, dice la palabra de Dios, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que vino Él la primera vez para servir. Wow, esto es tremendo. Lucas 22, verso 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué forma tomó? Tomó forma de siervo. Ese es el Cristo en el que nosotros decimos creer. Él es el modelo a imitar. Y esto es lo que nos enseña la Biblia sobre Él. Ahora, una tercera cosa que aprendemos es que la obediencia en el servicio trae como resultado felicidad. ¿Lo oyó? Felicidad. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, 3 veces feliz seréis si las hiciereis. Mire, el conocer estas cosas no trae felicidad ninguna. El estudiarlas y discutirlas tampoco. El regocijo es cuando dejamos de ser espectadores y queremos estar en el terreno. Nos remangamos las mangas, nos ceñimos la toalla a la cintura y de manera tranquila, bondadosa y alegre, lavamos unos cuantos pies. Quiero que leamos Salmo 48. Salmo 48. Dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Juan 4, 36. Dice la palabra en Juan 4, 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay alegría, hay gozo de saber que estoy haciendo lo que estoy haciendo para quien lo estoy haciendo. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿significa que todo el mundo nos va a recibir bien?
que todo el mundo va a reconocer nuestro trabajo, que todo el mundo nos va a felicitar, que todo el mundo va a valorar lo que estamos haciendo. Estoy diciendo que nos va a ir bien entre los hombres. Estoy prometiendo que los que tienen un corazón de siervo no se van a sentir defraudados ni ofendidos en el proceso. No, 1000 veces no. Seamos realistas. Muchas veces tendremos que hacer frente a consecuencias dolorosas, a gente ingrata, rebelde, criticona, que el diablo los pone para robarles la paz y dejarles lisiados. ¿Por qué sé esto? Porque el perfecto modelo de obediencia terminó su vida terrenal como un cadáver en una cruz. Pero si realmente lo crucificaron, sabemos que se levantó entre los muertos, pero ese fue el pago que le dieron por el servicio. Ese fue el reconocimiento de la multitud. Pero no tenemos otra opción si realmente queremos ser como nuestro Señor. Él es el modelo. En definitiva, es a Él a quien servimos. En ese clásico pasaje, cuando Jesús reunió a las multitudes y les dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y fue más lejos, dijo, no voy a ignorar ni siquiera un vaso de agua fría dado en mi nombre. Estamos en una época del año donde tenemos que tomar decisiones. Y no entiendo ni voy a entender nunca que como pastor, yo o cualquier otro líder tenga que estar detrás de los hermanos para que sirvan. Hay una sola conclusión a esto. No han entendido de qué se trata. Debemos evaluar nuestras vidas, porque en definitiva, lo que creo que enseña la Biblia sobre lo que vamos a estar haciendo por la eternidad es eso precisamente. Servir, servir, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay un problema si de este lado no queremos ni siquiera entregar unas pocas horas de nuestro tiempo para edificar el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a entender lo que los discípulos entendieron en aquel tremendo día. Pidamos perdón al Señor por nuestra indiferencia y apatía, reconociendo que no podemos pagar por nuestra salvación, pero lo menos que podemos hacer es servirle a Él, porque Él lo merece todo. Que nuestro Dios nos ayude.